Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosario Ferretiros y yo soy la docente encargada de la materia de Informática Administrativa Aplicada, que es la materia que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? Antecedentes históricos, derechos de autor, aplicaciones del uso de software, seguridad y auditoría en sistemas. El objetivo general de la asignatura es conocer aspectos básicos sobre las aplicaciones del uso de software y sus implicaciones legales, identificando las ventajas del manejo, la toma de decisiones dentro de una organización. Bueno, empecemos con los antecedentes históricos. Recordemos que en la prehistoria el hombre estaba muy preocupado y ocupado en poder dominar la Tierra. El día de hoy ya está dominando la Luna, ¿no? El espacio, pero el hombre en la prehistoria, al vivir en conjunto, tiene la necesidad de ¿qué? De comunicarse. Cuando se comunica y siguiendo su vida rutinaria, surge otra necesidad, la de la administración. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo es que el día de hoy tenemos dispositivos inteligentes, softwares impresionantes? Pero ¿de dónde surge todo? ¿Cómo fue que inició todo esto? Pues todo empieza con las matemáticas. ¿Y cómo surgen las matemáticas? El primer sistema de conteo en la necesidad de administración, el hombre fue registrando sus números o sus frecuencias en los huesos de animales, que le servía para ir llevando su contabilidad, ¿no? Ha habido hallazgos de huesos que tienen un sistema métrico, incluso algo que pudiera asemejarse o que pudieras identificar fácilmente como una recta numérica. Entonces, sí lo hacían de esta manera porque no había otra cosa. Sin embargo, lo hacían muy exacto, o sea, sí era algo muy métrico. Entonces, todo comenzó con el primer sistema de conteo. Bueno, la computación, en resumen, la computación inicia con el cálculo y el cálculo inicia así, ¿no? Con las marcas en los huesos. Después, 300 años antes de Cristo, llega lo que son las tablas de Salamina. Yo les llamo siempre los papás del ábaco. ¿Por qué? Porque consta de cuencas, de piedras, pues no eran como cables, pero varitas, todo aquello que pudiera irse agrupando y diferenciarse para poder ir haciendo cuentas. En 1202 aparece el ábaco. Para algunos ya lo llegamos a utilizar o todavía lo utilizamos en la primaria. Que consistía, aquí ya te enseñaban a hacer las agrupaciones, ¿no? Las sumas, las restas. Ya no solamente era ir anotando, sino que ya empezaban a hacer operaciones, a hacer sumas, a hacer sustracciones. Pero vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Qué pasa a comienzos del siglo XVI? Todo esto que les decía que ya se hacían operaciones y que se registraban aquí los números, se hacía con el sistema romano. Si ustedes recuerdan, los números romanos se escriben con letras. En primera instancia, no es tan fácil la lectura de este. Ahora imagínense realizar operaciones con estos números. No solamente era más complicado, sino que también los resultados no eran tan exactos. Y esa fue la razón principal, porque a comienzos del siglo XVI se hizo la migración de un sistema romano a un sistema decimal.
Sistema decimal que hasta el día de hoy utilizamos. Exacto, los resultados son más exactos. Hay dentro de los avances históricos, cabe resaltar la pascalina, que fue creada en el año de 1657 por Blaise Pascal. ¿Qué tiene de interesante la pascalina? Vemos el video y ahorita lo platicamos. En el año 1639, la familia Pascal se muda a Rouen y con 19 años, Blaise comienza a trabajar por primera vez como inventor. Para ayudar a su padre en su trabajo de empleado de la oficina de impuestos, construye una máquina de calcular. La Pascaline era una máquina de calcular mecánica con la que podían realizarse sumas y restas. Estaba construida con 10 cilindros que se movían mediante ruedas dentadas. Cada uno de ellos reunía 2 series de números. Con ayuda de una especie de aguja se podían ajustar los números en los cilindros. Por lo tanto, si se quería calcular 5 más 7, se ajustaba 5 y se seguía girando 7 posiciones. Si el cilindro seguía rodando hasta el 9, una pieza en forma de U tomaba el cilindro de decenas adyacente y lo giraba a una posición. Ahora solo restaba leer el resultado. 12. Durante 10 años, Pascal trabaja en el perfeccionamiento de su invención. También intenta vender la máquina, pero ninguno de los 50 ejemplares producidos funciona de manera confiable. A finales de la Guerra de los 30 años, no era posible fabricar ruedas dentadas con la precisión requerida. Esto hacía que los componentes de esta compleja máquina se trabaran constantemente, lo que obligaba a menudo a desarmarla completamente para repararla. El comienzo del fin del éxito comercial para Pascal. En una oportunidad presentó su máquina ante Cristina, la reina de Suecia, pero no tuvo éxito. Sin embargo, la máquina resultó ser un modelo de muchos de los futuros aparatos de cálculo mecánicos. Me van a decir, bueno, y si no fue funcional, ¿por qué es importante? En primera instancia no fue funcional, ¿por qué? Porque en esa época conseguir los engranes o las piezas no era tan fácil. Siempre les he dicho, ¿qué pasaría si el día de hoy se descompone mi calculadora? ¿La bien? Bueno, no la bien. No pasa nada, voy a la papelería y consigo otra calculadora. Hablando de una calculadora estándar. Sí, ya hay unas muy caras y muy especiales y demás. Y las científicas, pero hablando de una calculadora tradicional, que la quiero para sumar, multiplicar, restar y ya, operaciones. ¿Qué pasa? ¿Se descompone? Pues vámonos, o sea, es muy fácil conseguir una en cualquier papelería prácticamente. Sus costos no son nada elevados, son muy accesibles. Entonces, y otra cosa, yo no sé arreglar calculadoras. Si se descompone, pues gracias, pero aunque sea, si no es la pila, de ahí no sé, ¿verdad? Entonces, las piezas eran para la época de Blaise Pascal, perdón. Para la época de Blaise Pascal, era realmente complicado conseguir las piezas. Y las que conseguía, pues no eran tan exactas. La verdad es que llegaba, como no podían ser artesanales, se trababan y hacían que fuera necesario desarmar y volver a armar la pascalina. No cualquier persona tenía la capacidad que tenía Blaise Pascal para estar armando. Entonces, no era funcional. Sin embargo, ¿por qué se toma en cuenta? Porque fue la primer calculadora o máquina mecánica que permitía reservar un resultado. Es decir, en el ábaco hacíamos sumas, hacíamos restas, pero
¿qué pasaba en la escuela? Si pasaba un compañero, iba caminando por tu lugar y con las mochilas que cargábamos con el Atlas de México en la primaria y esas cosas, con la mochila tiraba tu abaco, pues a volver a comenzar tus operaciones porque no sabes o no, tu resultado se perdía y ya no ibas a saber que sumaste, que no sumaste, todo se te borró, ¿no? Entonces, nunca permite el abaco, nunca permitió un almacenamiento de resultados. Sin embargo, ¿por qué se utilizaba? Bueno, pues se hacían las primeras operaciones, pero ojo, yo creo que se le dio más uso después del siglo XVI. ¿Por qué? Porque cuando pasamos al sistema decimal, si ustedes recuerdan, el abaco también lo utilizaban muchos profesores para enseñarnos las posiciones decimales, unidad, decena, centena, unidad de millar, décima de millar. Yo recuerdo que más que para las operaciones, era realmente para aprender las posiciones de los números, del sistema decimal. Entonces, por eso fue tan importante la pascalina, porque impulsó o sirvió como modelo de que se podía reservar, se podía generar las operaciones y reservar su resultado. Ahora imagínense, ya con todos estos antecedentes del cálculo, de las máquinas mecánicas, de las posiciones decimales, de las operaciones, y con el descubrimiento de la energía eléctrica, sí, que fue bien importante ¿para qué? Para llegar a la ciencia de las computadoras o a la generación de las computadoras. Vamos a ver este video donde les platico un poquito o muy resumido, muy concreto la información de la generación de las computadoras. Siempre me gusta aclararles que no hay una única generación. Cada autor la maneja de acuerdo al tamaño que era de una computadora a otra, los materiales con los que se trabajaba de una generación a otra, las aplicaciones o los procedimientos que podía hacer de una a otra. ¿Por qué se aceptan todas estas generaciones? Porque van ligadas, porque van de la mano, porque cuando una computadora a otra, de hacer únicamente una tarea a pasar a hacer multitarea, era más veloz, utilizaba otros elementos, su tamaño físico era mucho más pequeño o se iba reduciendo. Al irse reduciendo, pues se iba abaratando sus costos. Recuerden que el mantenimiento de las computadoras era, no cualquier persona tenía que hacer. Entonces, por eso es que se aceptan todas estas generaciones, porque van de la mano. La ciencia de la computación es relativamente nueva. Surge con el desarrollo de la mecánica y la industria a principios del siglo XX. Por un ratito, piensa en todo lo que puede hacer un computador. Exacto, los computadores muchas veces hacen cosas de humanos. Calcular, memorizar, moverse, enviar correos, jugar. Pero para lograr esto, es necesario que una persona le diga exactamente qué, cómo y cuándo hacerlo. O sea, lo programe. Si los computadores y los programas trabajan juntos, la programación en realidad se trata de dar órdenes. Pero, ¿cómo llegamos a la informática de hoy? La historia es larga, desde el ábaco hace más de 4000 años, pasando por un comerciante de textiles que, en 1800, demostró que las máquinas podían ser controladas por sistemas binarios al ordenar códigos de ceros y unos para dar instrucciones a un telar. Harta agua ha pasado bajo el puente hasta hoy. La historia es muy interesante. Detengámonos en 1936, cuando los científicos Turing y Church plantearon que una máquina era capaz de resolver cualquier problema matemático que pudiera representarse a través de un algoritmo. Esto cambió, de verdad, la historia de la humanidad, porque permitió desarrollar el primer computador, el tatarabuelo del computador que tú estás usando ahora. Así, basado en ese modelo, nació en Inglaterra el primer computador capaz de ejecutar programas almacenados. ¿Recuerdas qué edad tenías cuando aparecieron los smartphones y los tablets? Muy bien, pero para llegar hasta ellos se debió pasar por varias generaciones de computadores que permitieran alcanzar ese nivel de desarrollo tecnológico.
La primera, en los años 50, permitía que los procesos mecánicos se convirtieran en eléctricos, ahorrando tiempo y espacio. Aquí nace el lenguaje de máquina. En ese momento nace el tataratatarabuelo de la computación moderna. La segunda generación, el tatarabuelo, aparece en los 60, con el transistor, que permitió el desarrollo de circuitos, mejorando el rendimiento de los computadores. A mediados de los 60 llega la tercera generación, con el desarrollo de los chips, que redujeron notablemente el tamaño de los computadores. El bisabuelo de tu computador seguía siendo manejado solo por ingenieros, físicos y matemáticos en las grandes compañías. La cuarta generación, en los años 70, está marcada por la aparición del microchip y el desarrollo del microprocesador que pusieron los computadores personales al alcance de todos. El abuelo de tu computador empezó a ser usado en empresas más pequeñas e incluso en las casas. La quinta generación nace entre los 80 y 90, con los sistemas operativos de interfaz gráfica y la aparición de Internet, y probablemente fue cuando tus padres tuvieron, por primera vez, un computador enfrente. Como ves, la evolución de los computadores se debe a un gran proceso de investigación para desarrollar la inteligencia artificial, para que las máquinas puedan pensar por sí mismas. Hoy deberíamos estar pasando por una sexta generación, con tu notebook, smartphone o tablet. Aunque ese cambio de generación no se ha definido con exactitud, lo que sí está claro es que ahora es el usuario, o sea tú, el que puede tomar el control de su máquina. Ya no solo somos usuarios pasivos de nuestros computadores, ahora también podemos decidir, diseñar y programar nuestras propias aplicaciones. ¿Cómo hacerlo? Bueno, simplemente podemos usar herramientas de las ciencias de la computación, una disciplina que se viene estudiando hace ya medio siglo. ¿Cuáles son sus materias? Teoría de la computación, algoritmos y estructuras de datos, metodología y lenguajes de programación, arquitectura de computadoras, software, inteligencia artificial, redes y telecomunicaciones, sistemas de bases de datos, interacción persona-computador. La computación es el pilar de la actual era de la información. Gracias a ella podemos usar Internet, saber qué contiene el genoma humano, podemos ver imágenes hechas por computador en televisión, cine, publicidad, la animación y los videojuegos. Esta misma presentación. Incluso tienes la posibilidad de programar y crear tu propio software. Como ves, la informática es algo que se seguirá desarrollando y tú puedes ser parte de ese futuro. Exacto. Aquí ya pudieron ver las distintas generaciones. Entonces les decía, la primer computadora, que se le conoce como la máquina diferencial, solamente hacía cálculos y era toda una habitación reservada para esa máquina. Era muy costoso el mantenimiento y la verdad es que cuando se pensaba en que, creo que en ese momento ni siquiera se llegó a pensar, falta la segunda generación, en computadoras ya personales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese entonces eran exclusivas para las organizaciones, hacían únicamente una sola tarea. ¿Cuándo empiezan a ser personales? En la segunda generación, cuando ya se puede hacer procesar textos, hacer productos multimedia, videos, algunas presentaciones, algunas imágenes. Ahí es cuando ya, y su costo aparte ya es muy accesible. Entonces, por eso les decía, todas las generaciones van de la mano, porque no, ahorita traemos computadoras personales, bueno, les decía yo, ya tenemos el teléfono inteligente que lo podemos transportar, realmente ya es una computadora y que no hay necesidad de darle mantenimiento más que recargarlo, pero ya no nos genera un costo excesivo, vamos, como una primera o una segunda generación de computadora. En los derechos de autor, dice conceptos básicos. El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas, previstas en el artículo 13 de la Ley Federal de Derecho de Autor.
en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial. Todo comienza cuando una idea se concreta en un proyecto y da como resultado una obra. La obra es toda creación intelectual y original que puede ser expresada en cualquier forma conocida o por conocerse. El autor y la obra están íntimamente vinculados y al ser esta una creación que refleja la personalidad de su autor, nos preocupamos por protegerla de usos no autorizados por parte de terceras personas. Como autores de una obra, tenemos derechos que nos protegen. Entre ellos, tenemos a los derechos patrimoniales y los derechos morales. Toquemos a fondo qué significa e incluye cada uno. Los derechos patrimoniales son los derechos exclusivos que le permiten al autor beneficiarse económicamente de sus obras. Entre los derechos patrimoniales tenemos los siguientes derechos: derechos de reproducción, comunicación pública, distribución y transformación de la obra, siendo el autor el único que puede autorizar o prohibir que esto suceda. Estos derechos son temporales, porque dura toda la vida del autor, más 70 años después de su muerte. Son transmisibles, porque se pueden licenciar o transferir, y son renunciables, porque el autor puede decidir no gozar de estos derechos. En cambio, los derechos morales son los que están vinculados con la personalidad del autor, y por ello son derechos irrenunciables, no son negociables y deben respetarse siempre, incluso después de su muerte. Entre los derechos morales tenemos el derecho de paternidad, que es el derecho del autor a que se le reconozca como el creador de su obra. Derecho de divulgación, es el derecho del autor a que se respete el cómo, cuándo y dónde se difundirá su obra o de lo contrario no darla a conocer. Derecho a la integridad, es el derecho del autor a que su obra no sea deformada, mutilada, modificada o destruida. Recuerda que el autor de una obra puede licenciar o transferir cualquiera de sus derechos patrimoniales, no sus derechos morales. También existe un servicio brindado por el Indecopi, que es el registro de obras que certifican la existencia y autoría de su creación. Si bien el registro de una obra no es obligatorio, el mismo ayudará a dar a conocer ante terceros quién es el autor de la obra. Esta información es aplicable para todas las industrias creativas y como sé que quieres saber más, te hablaré de algunas variantes y especificaciones según la industria a la que perteneces. Eso significa que este video continuará. Bueno, a grandes rasgos esos son los derechos de autor. Aplicaciones del uso de software. Facilita el manejo de información de forma precisa y oportuna. Si tenemos un software, pues bueno, debemos, ¿para qué se utiliza? Debe de generar un beneficio para la empresa, organización o sí para el usuario en general. Si se facilita el manejo de la información de forma precisa y oportuna. Hace un análisis de información en tiempo real. Elimina datos y operaciones innecesarias para agilizar procesos. Predicciones futuras. Más que predicciones, bueno, te las voy a decir. Al optimizar la gestión de los procesos, aumenta la productividad de los empleados. Ayuda a mejorar la contabilidad y las ventas. ¿Todo esto para qué me sirve? Si analizamos, nos sirve para tomar decisiones. ¿Tomar decisiones bajo qué? Bajo mi información, bajo un estado real de lo que tengo en mi trabajo, de lo que tengo en mi organización.
Más que predicciones futuras, es por eso dice análisis de información en tiempo real. Yo siempre les he dicho, por ejemplo, cuando trabajamos con bases de datos, ¿de qué te sirve tener información almacenada? Y cuando requieres una consulta, te toca hacerlo uno por uno de los elementos. O tardas bastante tiempo, entonces no te sirve de nada. Si estamos haciendo uso de software, es para que me ayude a la toma de decisiones. Si mi trabajo es hacer presentaciones, bueno, entonces yo requiero un software que me ayude a que mis presentaciones sean vistosas, de que sean productivas, porque a veces la gente se aburre viendo puro texto, mejor lo leo yo, ¿no? Entonces tengo que atraparlos. Por eso es que según el uso que querramos tener, es el distinto software, y siempre y cuando el software me ayude a tomar decisiones, está siendo bien aplicado. Seguridad y auditoría en sistemas. Siete pasos para la auditoría de seguridad de sistemas. Paso número 1. Seguridad física. Este hace referencia a las barreras físicas y mecanismos de control en el entorno de un sistema informático para proteger el hardware de amenazas físicas. La seguridad física se complementa con la seguridad lógica. Cuando hablamos de proteger el hardware de amenazas físicas, nos referimos a las producidas por el hombre o la naturaleza, entre ellas los desastres naturales, los incendios incidentales, la humedad e inundaciones. También amenazas ocasionadas involuntariamente por personas o acciones hostiles como el robo, fraude o sabotaje. Cerrar con llave el centro de cómputo, tener extintores para eventuales incendios, instalación de cámaras de seguridad, contar con guardia humana, realizar un control permanente al sistema eléctrico de ventilación y, sobre todo, realizar las copias de seguridad en dispositivos externos a los que tenemos guardada la información son algunas de las acciones de seguridad física que pueden funcionar. Seguridad de redes. Si bien la seguridad física es importante, no menos lo es la seguridad de las redes. Debemos tener en cuenta que en los entornos multiusuario, el sistema está más propenso a ataques externos. Aquí debemos tener en cuenta si la red física es segura o está en peligro de conexión no autorizada, quién, además del personal autorizado, podría tener acceso a la red, se conoce y se confía los puntos donde se gestionan las conexiones, tenemos los demás sistemas de la red física securizados, qué tan vulnerable es nuestro sistema y verificar si el tráfico de red es aprobado o no. Protocolos de servicio. El protocolo de servicio consiste en la elaboración de una lista de chequeo de auditoría en el que se analice todo el software instalado en las máquinas, versiones de los programas, si están licenciados o no, si se cuenta con antivirus o no, y al final entregar las conclusiones y sugerencias acorde al resultado arrojado de la lista de chequeo. Las conclusiones ayudan a que se tomen las recomendaciones correctivas o preventivas. Si llegase a suceder algo, será un soporte que blindará al auditor. Seguridad del usuario. Esta varía mucho dependiendo del sistema que se esté usando, ya que puede ser una máquina a la que acceden pocos usuarios o, por el contrario, un sistema como la app de transacciones bancarias al que acceden múltiples usuarios a la vez. En este último caso, es recomendable desarrollar un método estándar para la creación y mantenimiento de cuentas de usuario en el que se establezcan políticas de uso claro, como por ejemplo limitar la cantidad de recursos a utilizar, los inicios de sesión y cantidad de espacio en disco, entre otras. Esto para evitar que por descuidos, sin experiencia y otro factor, se llegue a acabar con el sistema o la información. Almacenamiento de datos de seguridad. ¿Dónde se almacena? ¿Cómo se almacena? ¿Qué tanta cantidad de espacio se tiene? Esto es importante conocerlo para evitar la pérdida de este activo valioso por la inyección de virus mediante la inserción de dispositivos externos como memorias USB u otros. Contraseñas. En muchos casos es común encontrar contraseñas muy frágiles, como por ejemplo el nombre de la persona seguida de la fecha de nacimiento, el nombre de los hijos, de la esposa, el esposo, el nombre del perro o del gato, y esto representa un riesgo elevado de vulneración en cualquier sistema. Aquí es importante que se siga al pie de la letra las recomendaciones para la elaboración de las contraseñas con la que cuente la empresa, o en el caso de que no se cuente, que se establezca un método a criterio del auditor, pero que se mantenga siempre, porque muchas veces la pereza nos gana y terminamos haciendo caso omiso a las recomendaciones y después perdemos. En
En este caso, el administrador de la base de datos debe mirar constantemente si se presenta algún tipo de anomalía en la misma o si se han presentado algunas vulnerabilidades. Esto en cuanto a la base de datos. Pero si es en el servidor, pues es recomendable mirar los visores de sucesos con los que éste cuenta. Todo con el único fin de evitar la pérdida de información. Ok. ¿Cuándo surge la necesidad de una auditoría de sistemas? Dice, la auditoría informática está directamente relacionada con la complejidad de la organización, la cual se puede medir principalmente en base a su tamaño y a la cantidad de información que maneja. Algunas situaciones se justifican la realización de la auditoría de sistemas, serían crecimiento de la organización. Por ejemplo, tal vez al inicio tu organización constaba de qué? De dos computadoras, tres computadoras. Tu información realmente la podías automatizar con software muy sencillos. Pero ¿qué pasa cuando va creciendo? Necesitas más computadoras, y tu información va aumentando. ¿En qué respaldas? Ahorita vimos en los pasos que muchas veces nada más cuando decimos auditoría o seguridad en computadoras, lo primero en lo que piensan es antivirus. Y todo mundo, o lamentablemente la mayoría de las personas piensan que con el antivirus ya a mi equipo no le pasa nada. Ok. Y hemos contemplado incendios y hemos contemplado que llueva y que se llegue a mojar. Y lo de menos es el equipo. Todo el mundo sabemos que lo que realmente vale es la información. Entonces, en una organización no se puede tener el pensamiento de, pues no le va a pasar nada, ¿no? Y con la bendición. No. Tenemos que considerar todos los aspectos que vimos ahorita. Entonces va desde lo físico, lo lógico, la información donde se va a reservar, el espacio, el site o el lugar donde tengo las medidas de almacenamiento, cómo se van a cuidar. Entonces, cuando debemos de irlo pensando, son estas casi nunca se piensan al inicio de una organización, en la apertura, porque realmente utilizan muy pocos módulos o nodos. Pero ¿qué pasa cuando va creciendo? Aparte ya viene la instalación de una red, ya necesitamos más servicios. Entonces, aquí es cuando sí es importante, bueno, si necesito ampliar porque ya no me doy abasto con las computadoras que tengo, el software ya no me da porque necesito sacar más informes, más reportes. Recuerden que yo les estaba insistiendo en que en el uso de las aplicaciones es porque me deben de ayudar a tomar decisiones, de que no me sirve de nada cuidar todo, reservar, tener todo un software para que me haga los registros de las ventas, de los proveedores, de todo. Ajá. Cuando, oye, necesito saber qué productos tienen menos de 5 en existencia para poder surtir. No, pues no me dice el informe. Entonces no me sirve de nada. No me sirve de nada y necesito ir pensando a ver qué software necesito, cómo lo voy a implementar. ¿Qué pasa con los sistemas obsoletos? Va muy de la mano, porque exactamente al inicio con un Office, por ejemplo, teníamos el Excel. Sí, pero sabes que ahora necesitamos facturas y la verdad es que necesitamos otro tipo de software para ventas, un punto de venta que me permite el inventario y llevar todo. Entonces, híjole, ¿y la computadora que tengo lo puede cargar? No. Entonces, tendrías que comprar el software. Dos, tienes que renovar el equipo. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo vas a mantener? Todo esto son los pasos. ¿Para qué? Para guardar la integridad de la información, que a final de cuentas es de los recursos más valiosos en esta. Entonces, la falta de controles, si yo no tengo bien controlado todos los accesos a nivel seguridad, tanto físicos como lógicos,
corro el riesgo de perder información. Entonces, no solamente es cuando hablamos de verdad seguridad de computadoras, ay, con un antivirus, ya estoy pagando una licencia, ¿no? No, no solamente es eso, se tiene que considerar todo lo que vimos en el video, que va desde lo físico y lo lógico. Bueno, no todo muy rápido, ¿verdad? Cualquier duda, comentario, estoy en mi pendiente tanto en la plataforma como en mi correo electrónico rferrer@unisam.edu.mx. De verdad, si se atoran con un tema, si de repente o les queda, ya revisaron la guía de estudio, ya consultaron algunas otras fuentes que les viene ahí de sugerencia y todavía tienen dudas, no se detengan, mándenme un mensajito y yo con gusto les paso ejemplos, les paso videos, o ya tengo también mucho material seleccionado donde vienen los temas muy resumidos, muy dinámicos, que les pueden ayudar a enriquecer su conocimiento, a entenderlo de mejor manera. Entonces, no se esperen hasta el final de que no, maestra, no le entendí el día 2 horas antes de que cierre la plataforma, ¿no? Entonces, de verdad, con toda la confianza, cualquier duda o comentario, estoy pendiente. Muchísimas gracias.